Continuamos nuestro estudio de la carta a los Efesios y hoy nos toca una porción que algunos de nosotros que nos toca enseñar y algunos que les toca escuchar diríamos, bueno, nos vamos a saltar esto y vamos a seguir un poquito más adelante. Incluso ayer estuvimos hablando con algunos y decíamos, bueno, esto nos desafía a prestar atención. Pero también, lamentablemente, ha sido utilizado, como muchas partes de las Escrituras también, tergiversándolas, ¿no? E interpretándolas incorrectamente y mal usándolas. Y llegamos a una porción donde muchas veces la estudiamos de forma aislada, ¿no? Porque lo que dice es muy importante. Y a veces también pensamos que, bueno, esto no es para mí porque yo no estoy incluido en esto. Pero lo cierto es que toda la Escritura es inspirada y es útil para cada uno de los hijos e hijas de Dios, y esto no es la excepción. Y vamos a comenzar hoy a estudiar, digo comenzar porque no lo vamos a ver todo hoy día vamos a ver un panorama de lo que es esto, y vamos a ver algunas cosas en específico el domingo que viene. Pero vamos a tomar ahí capítulo 5 de Efesios, del verso 21 hasta el final del capítulo, verso 33, y yo voy a dar lectura y luego vamos a disponernos a estudiar. Y dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar nuevamente. Señor, háblanos por medio de esta porción, desafíanos, exhórtanos, ayúdanos a entender no solo lo que está en este pasaje, sino que también en su contexto y también en la intención, no solo de Pablo al escribirnos esto, sino de tu corazón al revelarnos también esta palabra. Señor, háblanos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo. Amén. Sin duda es una porción que ha sido muy estudiada, se ha escrito montones de libros. Usted googlea y pone allí Efesios 5, 21 en adelante y busca libros acerca de lo que habla. Aquí va a encontrar una enormidad de libros y en una gran variedad también de enfoques. No es que queremos dar un enfoque diferente ni nuevo, porque no hay nada nuevo aquí en las Escrituras, pero sí hemos estado abordando la carta a los Efesios, reconociendo que muchas veces, no solo con Efesios, lo estudiamos y fue la razón. Apenas llegamos de Chile, estudiamos esta carta y como lo dije al inicio, hay muchas de las cosas que enseñé en su momento, que lo hicimos en la escuela dominical, cuando teníamos una manera de ir estudiando diferente la carta, muchas cosas que no solo carecieron quizás de profundidad, sino que con demasiados prejuicios, ¿no?, de nuestra idiosincrasia como evangélicos, como cristianos, con esta idea de, como estudiamos estas últimas 3 semanas, de abordar lo que es la vida del creyente desde la cultura solamente. Y como hemos visto en esta segunda parte, ya más bien práctica, de la carta a los Efesios, ¿no?, donde Pablo primero sienta esta idea de que tenemos que sentarnos, porque cuando hablamos de la vida del creyente normalmente pensamos en hacer, pero Pablo ocupa 3 capítulos para decirnos: nosotros primero tenemos que sentarnos y comprender que estamos sentados en Cristo y cuál es nuestra posición, para recién pasar a lo que es netamente práctico, ¿no?
Pero lo interesante cuando comienza a hablar del andar, que comienza el capítulo 4 de Efesios, ¿no? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Y esto se vuelve a repetir y lo vuelve a decir en el capítulo 5, ruego, que fue lo último que estuvimos viendo, os ruego que andéis en amor, ¿no? Que andéis en luz, como hijos de luz, que andéis sabiamente, que fue lo que vimos el domingo pasado. Lo interesante de Pablo es que, ¿se acuerda? Comenzaba con estos primeros 3 versículos donde decía que no se trataba tanto de habilidad, sino que se trata de carácter, ¿no? Donde la idea que está abordando Pablo allí es acerca de la madurez, que no se trataba tanto de uniformidad en el cuerpo, sino que de unidad, a pesar de lo diferentes que somos, que no se trataba de autonomía o de independencia, sino de interdependencia en el crecimiento, ¿no? Cada uno depende de otro para crecer y necesita de otro, y es necesario, y somos necesarios para otro, ¿no? Cuando habla ahí que el cuerpo bien concertado recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué? Bueno, cada uno en su lugar. Y dijimos que no se trataba tanto de conducta, sino de una nueva naturaleza. Esa naturaleza que tenemos en Cristo, que no se trataba de moralismo, sino de andar en amor, de andar en luz y de andar sabiamente, que fue lo último que vimos. Y eso último que vimos, o lo que vamos a estudiar ahora, no podemos verlo sino enganchado con lo que ya dijo en todo el capítulo 5, particularmente desde el verso 15 en adelante y particularmente el 18. Porque el verso 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. La NBI lo interpreta bien cuando dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Por qué? Porque muchas veces abordamos la vida del creyente, como lo vimos estas últimas semanas, simplemente desde el moralismo. Tomamos la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Teníamos al hijo rebelde que se va, que quiere las cosas del padre y las desperdicia, pero después estaba el otro hijo mayor, que cuando vuelve y ve toda la fiesta dice, pero padre, yo he hecho todo lo correcto. Yo siempre he hecho lo correcto, siempre he estado aquí para ti. Y muchas veces tenemos la misma actitud. Este otro hijo pensaba que por hacer lo correcto, entonces iba a tener la aceptación del Padre o la aprobación de Él. Y muchas veces abordamos nuestra vida como creyentes desde ese enfoque también. Y vimos que es mucho más que eso, ¿no? Que se trata de nuestra vida, de nuestro andar. Y andar sabiamente. Y vimos esta ecuación, ¿no? Que debemos andar no como necios, sino como sabios, lo primero. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, esa es la razón. Por tanto, no seamos insensatos, sino que entendidos en la voluntad. Y la única manera de poder ser sabios o andar sabiamente y ser entendidos en la voluntad del Señor es por medio de la instrucción de su palabra y exponernos diariamente a la exposición de su palabra, no solo desde la predicación, sino que particularmente desde nuestro encuentro con el Señor por medio de su palabra. Y cerramos la ecuación o la raya para la suma, es que allí es donde viene de alguna manera esa llenura, que dijimos que ser llenos del Espíritu no era tanto, como muchas veces también lo hemos entendido, que el Espíritu Santo controla, sino que cómo el Espíritu Santo influencia en mi vida, ¿no? Que vimos allí que no es que somos llenos de Él, porque nadie puede tener más del Espíritu Santo que otro, sino que el Espíritu Santo, dijimos allí que creamos las condiciones de alguna manera, y esa es nuestra responsabilidad, porque todo esto es tan imperativo, para que el Espíritu Santo nos llene ¿de qué? De sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de todo lo que es el fruto del Espíritu que nos dice ahí en Gálatas. ¿Para qué? Para que podamos ser llenos. Y vimos que en el Nuevo Testamento la mayoría de las veces, si no todas, cuando habla de que fueron llenos, siempre fue ¿para qué? ¿Se acuerda lo que vimos el domingo pasado? Para hablar con denuedo. Oraron, ¿se acuerda ahí? Hechos capítulo 4. Señor, rogamos que tú nos des denuedo, porque las amenazas están ahí encima nuestro, pero danos valor para seguir hablando. Y dice que pasó, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valor la palabra. ¿Para qué? Para hacer testimonio a este mundo. Y conectado con esto, porque dice, ¿cómo se manifiesta esta llenura de alguna manera? Hablando entre vosotros con salmos, cantando y alabando al Señor, siendo agradecidos, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor,
Y Pablo no cambia de tema, sigue hablando ahora de lo mismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera este pasaje, como dijimos, depende de esta cláusula de ser llenos del Espíritu, ¿no? Dijimos, cómo se manifiesta o los medios para ser llenos, someternos unos a otros en el temor de Cristo. Y al mismo tiempo Pablo afirma que este llenado, ¿no?, que hace el Espíritu en nuestra vida se fundamenta sobre los cumplimientos también podemos hablar de obligaciones, y ya vamos a considerar eso, pero a cosas que son relativas a los papeles distintivos que cada uno tiene dentro del hogar, ¿no? Porque no solamente va a hablar a las casadas, a los esposos, más adelante va a hablar a los hijos, a los padres, va a hablar allí también en las relaciones personales, como jefe, como empleado, como que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría, de inteligencia, del conocimiento de su voluntad, afecta en cada una de mis relaciones, ¿no? Ahora, sin duda, la obra del Espíritu se puede ver dificultada por nuestro egoísmo, ¿no?, precisamente manifestado en estas relaciones, o en rechazar el papel que la Biblia y el Evangelio da a cada uno, a padres, a hijos, a esposos, a esposas, ¿no?, dentro del hogar. Dijimos que si hay un espejo de esta carta es la carta a los Colosenses. Mire, vaya conmigo un momento, Colosenses capítulo 3. Porque cuando Pablo va a mencionar estas mismas ideas aquí en Colosenses, ocupa solamente 2 versículos, verso 18 y 19. Dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, que eso no lo dice, ese como conviene en el Señor en Efesios. Y después dice: maridos, amad a vuestras mujeres, y esto tampoco lo dice en Efesios, y no seáis ásperos con ellas. Eso es lo único que toma Pablo para hablar de este mismo tema en Colosenses. Alguien sacaba la cuenta ahí y dice, de las 9 palabras que dirige a las esposas en Colosenses, en Efesios ocupa 47 palabras. De las 10 palabras que ocupa Pablo en Colosenses para hablar a los esposos, ocupa 143 palabras en Efesios. Sin duda Pablo se extiende aquí con una razón, aún incluso menciona algo que no está en Colosenses, que precisamente esta idea que él menciona como este misterio, que es donde de alguna manera hoy día queremos desarrollar un poquito nuestra idea y qué significa esto que Pablo está tratando de mostrarnos. Porque lo más llamativo de esta sección es cómo Pablo establece la relación entre Cristo y la Iglesia como un patrón de comportamiento en la relación entre esposos y esposas dentro del matrimonio. Es una enseñanza profundamente cristológica que nos habla de nuestro Salvador y que sobrepasa el hecho de que está dando instrucción a los miembros de la familia, ¿no?, en cómo han de relacionarse entre sí, sino que va un poco más allá, ¿no?, porque pone el énfasis, ¿no?, en esta unión mística, es la palabra, entre Cristo y la Iglesia. ¿Y por qué? Porque el propósito de la carta, cuando iniciamos este nuevo estudio de Efesios, es que Pablo no se sentó a dar instrucciones, como quizás lo hizo con otras cartas, como Tesalonicenses, por algún problema particular, o Corintios, sino que al escribir esta carta está intentando forjar una identidad en el corazón de aquellos que han de escuchar esta carta. Y dijimos que esa identidad no está en lo que hacen, aún incluso aquellos que estamos en el ministerio luchamos con que nuestra identidad sea: yo soy misionero, yo soy pastor. Mi identidad es que soy un hijo y una hija de Dios. Y eso cambia todo, porque abordar mi vida desde esa realidad, de que Él me adoptó, hemos sido adoptados hijos e hijas suyos, por el puro afecto de su voluntad, no por algo que hicimos nosotros. Esa es la gracia, eso es el Evangelio. Y cuando Pablo va a hablar de estas, porque si usted tiene título, no sé si tiene título allí su Biblia, pero algunos dicen deberes conyugales, o obligaciones del matrimonio, deberes, incluso alguno podría pensar demandas que hace el esposo y demandas que hace la esposa. Creo que es mucho más que esto, o creo que esa es una manera simple de abordarlo. Pablo está tratando aquí, ¿no?, de especialmente mostrarnos cómo la naturaleza de la relación entre Cristo y la Iglesia
nos da una luz para nuestras relaciones. Particularmente, y aquí, ¿no?, estos primeros versículos entre esposo y esposa. Ahora, no deja de ser llamativo, dijimos que podíamos abordar toda la carta con esta idea de sentarnos, levantarnos o caminar, andar, pero luego dice resistir, capítulo 6, ¿no? Y es interesante que antes de llegar ahí, a todo lo que significa estar firme, ¿no?, nos sentamos, nos paramos y estamos firmes. Habla del código, de alguna manera, familiar, porque probablemente, quizás sugiere Pablo que es una de las esferas donde Satanás más va a mandar sus dardos para afectar a nuestra vida, ¿no? Por eso es importante prestar atención a lo que dice aquí, no simplemente tomarlo, bueno, ¿qué es lo que tenga que hacer el esposo? Esto, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tiene que hacer la esposa? 1, 2, 3 o 10. Pongan el número que quiera. Es mucho más que eso. Y queremos abordarlo así. Hoy día vamos a ver, como dijimos, un panorama, un poquito de lo que y por qué Pablo lo aborda de esta manera, para pasar la semana que viene a abordarlo en específico, porque es necesario verlo también, las cosas y por qué dice estas cosas a los esposos y esta cosa a las esposas. Pero veamos un poquito este panorama. Como mencionábamos recién, ocupa algunos versículos, versos 22, 23, parte del 24, 33 para las esposas, a los maridos, otros versículos más que a las esposas, pero para hablar de la relación entre Cristo y la Iglesia, si usted se dio cuenta, es donde Pablo dedica más tiempo, por lo menos en este pasaje. En Colosenses no lo hace, pero sí aquí. Y sin duda, en el tiempo que está escribiendo Pablo, los creyentes veían la necesidad de tratar todos estos temas, al menos en parte, porque el cristianismo no solo en ese tiempo, sino que aún ahora debería seguir afectando a la cultura, molestando a la cultura donde vive. Y no fue la diferencia en el primer siglo, porque a ellos, se acuerda que cuando estudiamos historia de la iglesia, a los cristianos se les llamaba ateos en un principio, porque ellos no estaban de acuerdo con toda esta idea de muchos dioses, ¿no? Ellos reclamaban un solo Dios y un solo Señor. Ya no era César el Señor, sino que era Jesucristo. Él era el Rey. Y toda esta cosa chocó con su cultura y por lo tanto fue afectada la vida de los creyentes en medio de su cultura. Y no fue diferente en cómo abordaron la vida familiar. Entonces los creyentes necesitaban también en medio de su sociedad que les acusaba precisamente de destruir todo el sistema social de su tiempo, con su enfoque en la libertad o en el amor o en seguir a Cristo y ya no a César, es donde da estas instrucciones. Y si hay cosas que nos cuestan tomar de aquí, quizás son estas instrucciones que tenemos. Y yo quiero hacer énfasis en una cosa, porque cuando trabajaba ¿cómo vamos a poner un título a esta parte, ¿no? Es que no se trata tanto de demandas o de deberes simplemente, sino que se trata de entrega. Porque cuando abordamos estas obligaciones, entre comillas, o estos deberes, lo hacemos desde el egoísmo. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Dime qué tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Y muchas veces en la consejería o en el conversar con ciertos hermanos y en la misma abordaje que uno hace de estos pasajes, uno dice, bueno, pero sé específico, ¿qué me dice, qué me manda hacer? Yo puedo, la mujer, preguntas como, ¿la mujer puede salir a trabajar o tiene que quedarse en la casa cuidando a los niños? Eso es algo realmente reciente, ¿no? Vamos a Proverbios y vemos que la mujer salía a trabajar a la misma par del hombre, y hay culturas donde el hombre se queda sentado, hasta el día de hoy se queda sentado en la casa y la mujer hace todo el trabajo afuera de la casa. En fin, trastoca más allá de la cultura, porque lo que quiere abordar Pablo, o Dios por medio de Pablo aquí, es que nuestro corazón sea afectado, nuestra voluntad sea afectada, o lo que controla nuestra voluntad, que toda nuestra alma se vea afectada para que nuestra voluntad cambie y abordemos estos asuntos no desde el simplismo o desde de lo fácil de decir qué es lo que tengo que cumplir.
Entonces, si hay algo que nos cuesta asumir aquí o entender, es cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo, esto lo vamos a ver la semana que viene, pero me adelanto un poco. Ahí en verso 23, por ejemplo, cuando dice, porque el marido es cabeza de la mujer, alguien se atrevería a decir, bueno, esto se refiere a que, ¿qué quiere decir? ¿Por qué dice que el marido es cabeza? ¿A qué se refiere? Me adelanto, esto lo vamos a ver la semana que viene, pero sin duda aquí, y este pasaje, como otros que están acá, han sido mal interpretados y han sido usados tristemente por cristianos, ¿no? O sea, que los no cristianos usen estos versículos para abusar, no debería sorprendernos, pero que creyentes ocupen estos versículos para abusar de la Escritura en su propia conducta, eso sí, no solamente es impropio, sino que eso es pecaminoso. Y por eso tenemos que tener cuidado cómo abordamos esto. Y me adelanto, porque acá el papel del liderazgo de alguna manera, que es ineludible encontrarlo y verlo, que Dios da un papel de liderazgo al varón dentro del matrimonio, pero que esto no se trata, no es para enseñorearse de su esposa, ni utilizar esa posición como privilegio. Por eso Pablo en este pasaje en particular va a hablar acerca de esta unión entre Cristo y la Iglesia y pone como parangón y como ejemplo esta unión. Y nos pone como parámetro a Jesucristo. Porque del mismo modo que Jesús redefinió la grandeza, ahí Mateo 20, mire, Mateo capítulo 20, yo tengo que ir a los versículos, mucho me lo sé de memoria, pero tengo que ir al texto para recordarlo. Capítulo 20, versos 26 y 27, dice, más entre vos, viene hablando, ¿no? Llamándolos, verso 25, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Y dice, ¿por qué? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida, para darse. Por eso creo que aquí este pasaje habla mucho más allá, que no se trata simplemente de deberes, de obligaciones, de demandas, sino que habla principalmente de entrega. No solo de un lado, sino que tanto para esposos habla de que se trata de entregarse a sí mismo, y a la esposa también habla de entregarse a sí misma. Y esto es lo que queremos ver aquí, porque todas estas instrucciones, tanto a la esposa que se someta, como las dirigidas al esposo, para que ame, son únicamente cosas específicas o mandamientos específicos que ya han sido dados, no solo en el resto de la Escritura, sino que aquí en el contexto inmediato, vemos antes, capítulo 5, verso 2, dice, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, nos está diciendo, hermanos, tenemos que amar como Cristo nos amó. Eso es una obligación para todo creyente, usted casado, usted o no. Y el verso 21 nos dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Entonces lo que demanda de alguna manera, o lo que dice aquí Pablo respecto a las casadas y al marido, no son cosas que no sean obligaciones para todo creyente. Por eso estudiarla de manera aislada nos va a llevar probablemente a un problema práctico en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver aquí? Porque el punto de comparación, ¿no? La analogía que hace Pablo entre Cristo, ¿no? y el marido es la responsabilidad que tienen, sin duda, estos últimos de entregarse a sus esposas de la misma manera que Cristo se entregó a la iglesia. Y ha de tener la mentalidad de dar. Porque normalmente cuando abordamos estos versículos de manera simple, es decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a recibir de mi esposa y qué voy a recibir yo de mi esposo? Mire, no me gusta a veces, pero de todos los libros que se han escrito para el matrimonio, sí hay uno que yo no recomiendo. Es uno que se llama Amor y Respeto. Y no porque esté mal escrito o sea hereje. Pero mire, simplemente le digo cómo se llama Amor y Respeto. El amor que ella ansía, el respeto que él desesperadamente necesita. Y el libro, si bien aborda y lo aborda desde algunas cosas desde la Escritura,
A mí me ha tocado que personas que han leído este libro precisamente luchando en su matrimonio no ha sido el mejor consejo que han recibido. Porque lo podemos interpretar como, bueno, esto es lo que yo como esposo necesito que tú me des, que me respetes, y esto es lo que yo como esposa necesito que tú me des. Pero lo que está hablando Pablo aquí al hablarnos acerca de Cristo y la iglesia, nos está diciendo, la iglesia esto es lo que demanda de Cristo, sino que cada uno dándose. Así como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, la respuesta de la iglesia es entregarse de manera total al servicio de nuestro Salvador. ¿Se da cuenta que es un enfoque quizás diferente cuando decimos que no es tanto lo que yo exijo, sino que cuánto doy? Porque no se trata de cuánto voy a dar, cuánto voy a recibir, sino que se trata de dar y de darse a sí mismo. Y los maridos han de abandonar ese egoísmo y cualquier privilegio vinculado con el hecho de que, como aquí lo vamos a ver la semana que viene, se habla de que el marido es cabeza, ¿no? para su esposa. Porque, y nuevamente adelantándome, la verdadera cabeza del matrimonio, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo. Y eso no se nos debe olvidar. Y ambos cónyuges han de vivir en sumisión mutua, esforzándose en estimularse el uno al otro dentro de los propósitos que Cristo ha establecido para cada uno de ellos. En vivir de una manera práctica esa unidad en la relación. Todos los cristianos somos llamados a vivir en una sumisión mutua. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos sometemos unos a otros? ¿Dónde estamos unos y otros? El contexto anterior y aquí nos dice más adelante, verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Capítulo 4 ya nos venía diciendo, ¿no?, que no seamos niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien el cuerpo bien concertado y unido entre sí. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de este cuerpo. ¿Y por qué nos sometemos unos a otros? Porque somos parte del mismo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Entonces, pretender de que yo soy la cabeza por encima de otro que está, al cual tengo que someterme igual, sin duda, y esto lo vamos a ver en detalle la semana que viene, tengo responsabilidad, hay responsabilidades diferentes, somos diferentes, ¿no? Somos diferentes. Esta idea de que somos iguales, sí, el Señor nos creó igual en dignidad, pero mire, el otro día tuvimos el privilegio de ir a un concierto aquí en nuestro teatro, concierto de la orquesta de Santa María, de la Universidad de Santa María de Brasil. Precioso. Casi al final del concierto hace un gesto muy lindo, además la manera en cómo lo hizo, el director le da el primer violín, que era una muchacha, le da la batuta y ella dirige una de las composiciones al final. Y un lugar que no hasta hace mucho estaba reservado solamente para hombres, ¿no? O la mayoría eran hombres, y ella dirige muy lindo, y al final alguien me dice, qué lindo eso, y viste que lo hizo diferente, y claro, el Señor nos creó diferente, entonces si hacemos las mismas cosas, no la vamos a hacer igual, la vamos a hacer diferente porque somos diferentes, pero en esa diversidad, o en esa diferenciación, o en esa otredad, el Señor demanda también el someternos también unos a otros, porque delante del Señor no hay esa diferencia, sí hay responsabilidades diferentes. Hay peligro sin duda cuando abordamos esto, porque cuando quizás abordamos, y esto lo menciono porque lo hemos visto, de entregarse el uno al otro, también hay un peligro de pasarse de la raya en que el marido se convierte en el objeto a veces de adoración, o la esposa también, ¿no? Entonces, sin duda, prestar una atención desmedida termina idolatrando al marido. Tengo una cita aquí y quiero leerla. Está en 1 Corintios capítulo 7, verso 32, donde Pablo da no una, sino que varios consejos aquí. Pero él dice, quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Asimismo,
hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para ser honesto, ¿no? Para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. ¿Por qué? Porque el marido, el casado y la casada, y tienen que atender no solamente las cosas del mundo, como dice ahí, el resto de las cosas, sino que también agradar a su cónyuge, y en ese esfuerzo a veces también se pasa al otro lado, y ese es uno de los peligros que hemos de evitar cuando hablamos acerca de que acá no se trata tanto de deberes, sino que de entregarnos al otro. Pero esa entrega donde mi principal compromiso es para con el Señor. Porque cuando yo me entrego por entero a mi Salvador, entonces mi entrega a mi esposo va a ser en la medida justa. La entrega a mi esposa va a ser en la medida que es sana y no se convierte mi matrimonio o mi cónyuge en la imagen de adoración de mi vida. Mire, hay un pasaje aquí que a mí me desafía al corazón, porque aquí en verso 29 dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la cuida. Y Cristo sigue sustentando y cuidando a la iglesia. Y eso va a ser mucho más fuerte y más consciente de mi amor y de cómo el cuidado que tiene mi Salvador conmigo para yo también hacerlo con mi cónyuge. Quiero compartirles, así como le compartí un libro que quizás no recomendaría o no recomiendo, hay otro, pero no lo voy a mencionar ahora. Sí hay uno que quizás recomendaría, que se llama El significado del matrimonio, que escribe Tim Keller. Y de lo interesante, de los capítulos que más me instruyeron, fue el que escribe precisamente su esposa, que está ahí como en capítulo 6 o 7. Porque aquí Pablo dice algo en el verso 32, cuando dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y cuando en la Biblia encontramos esta palabra misterio, no es algo escondido que hay que descubrir, sino que algo que hasta ese momento no había sido revelado. Y Pablo ahora revela no algo respecto al matrimonio, pero sí a este secreto que no tiene tan solo que ver con el matrimonio como tal, sino que trata de que los maridos han de hacer por sus esposas lo que Jesús hizo para establecer ese vínculo con nosotros. ¿En qué consiste esto? Y esto afirma nuestra tesis de hoy, en que Cristo se entregó. Cristo se entregó por nosotros. Jesús el Hijo, aun siendo igual al Padre, que dice Filipenses, renunció a su gloria, asumió nuestra propia naturaleza, se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para darse a sí mismo. Y ahí radica la clave de cómo ha de entenderse y vivirse el matrimonio. Esa relación que establece el nexo de unión en el matrimonio, ya, y Pablo aquí menciona a Génesis cuando dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y la realidad de la unión de Cristo con la iglesia. Por eso, cuando a veces se habla de que el matrimonio es algo obsoleto, incluso algo opresivo, bueno, la Biblia contrarresta esto dándonos el ejemplo de cómo ha de ser el matrimonio, porque el matrimonio no se trata de mi posición, para los hombres de privilegio, una posición minoritaria para la mujer, como se ha malinterpretado, sino que de darse uno mismo. Este libro, Tim Keller, lo estoy citando, él dice: eso nos muestra cómo es Dios, porque dice, el Hijo de Dios no se aferró a su condición de ser igual al Padre, sino que su grandeza se hizo patente en su disposición de servir al Padre y obedecer al Padre. Sufrió la cruz, pero el Padre no se levantó de entre los muertos. Y eso nos muestra cómo es Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no se utilizan mutuamente para sus propios fines. Obviamente, son santos, ¿no?
No hay pugna por la unidad en la diversidad, ni una diversidad en la unidad, dice Keller, sino las tres personas son una y la unidad está integrada por una Trinidad. Asimismo, Pablo nos desafía a nosotros para nuestra vida matrimonial e incluso en nuestras relaciones, tomar el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, esto nos abre una puerta para un sinfín de cosas, pero si pudiéramos empezar por algo y lo básico, fundamental, bueno, ¿en qué se manifiesta esa entrega de Cristo hacia sus hijos? ¿En que nos amó? Si hay un concepto que resume todo esto, es en que Cristo nos amó. El versículo que nos aprendemos la mayoría de los creyentes por primera vez es Juan 3:16. Porque de tal manera el verbo es amó. Amó. Y si hemos de empezar por algo, es por allí. Amando a su cónyuge como Cristo nos ha amado. Y sin duda el resto viene de alguna manera por añadidura. Pero debemos comenzar por ahí, no tanto decir, bueno, ¿cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi deber? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi posición? Mire, si un abordaje dañino que ha sido para el matrimonio y para el Evangelio, porque de alguna manera esto está asumido en el contexto de que el testimonio de la Iglesia de Cristo se va a manifestar en nuestra vida personal, pero en nuestras relaciones también. Y es cuando la obligación o la demanda que hace el Señor a las casadas de estar sujetas a su marido ha sido con resignación, ¿no? Así entre dientes y decir, bueno, ya está, ¿no? Me sujeto porque la Biblia dice, pero yo no quiero. Y claramente eso da no solo un mal ejemplo y testimonio, sino que ha sido precisamente dañino para el Evangelio. O esta posición de ser cabeza y de ser líder, simplemente diciendo yo voy a proveer, yo soy el responsable, así que yo traigo lo que se necesita y nada más. Conocer el secreto, ese misterio, ¿no? Esa íntima relación con el Evangelio, cómo éste ofrece poder y ejemplo para la relación conyugal, es vital. Y así la experiencia del matrimonio se pone de relieve de alguna manera la belleza del Evangelio, ¿no? Porque Cristo de alguna manera está mostrando al mundo por medio del matrimonio. Algunos como Piper dicen, aún matrimonios que no son creyentes manifiestan esa unión mística, ¿no? En el hecho de que dos personas se pueden unir y ser una, como dice Génesis. Ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Esa unión que muestra también el Evangelio cuando nos unimos a Cristo por su gracia. Entonces, para una comprensión amplia del Evangelio, o una comprensión amplia del Evangelio nos va a ayudar a experimentar también en mayor profundidad lo que el Señor quiere también para nuestros matrimonios, para todos los matrimonios. Y ese es el gran secreto. A través del matrimonio recibimos el poder y la dirección para este viaje largo, breve, como sea, que el Señor nos ha dado a aquellos que el Señor nos ha dado la dicha. Y como dice Pablo, yo quisiera evitarles eso, porque también con el matrimonio vienen aflicciones, pero es una bendición. Ahora, no nos queda mucho tiempo, pero veamos algunas cosas que son importantes, porque cuando Pablo escribe esto, no está escribiendo, no podemos disociarlo del momento en que está escribiendo Pablo, porque el público al cual Pablo le está escribiendo están en un tiempo donde el matrimonio era simplemente una transacción social, donde en aquellos tiempos se procuraba casarse de la manera más ventajosa para tener más tierra o una mejor posición, o en beneficio de su estatus social o de toda la familia, o en función de proporcionar, qué sé yo, descendencia para perpetuar el apellido. Y esto era lo que se esperaba del matrimonio como institución. Entonces, cuando el apóstol Pablo
da a sus lectores la visión del matrimonio bíblico, sin duda, al escuchar eso en ese momento, quedaron con la boca abierta cuando están escuchando lo que demanda y el ejemplo que pone Pablo para esto. Porque la razón de ser del matrimonio cristiano nada tiene que ver con estatus social o con estabilidad, como en las culturas antiguas o aún con las muchas culturas de hoy, o incluso con la mayoría de las culturas de hoy que aspiran a una felicidad derivada de ese romanticismo de que voy a ser feliz en el matrimonio. Porque eso quizás es el engaño del día de hoy. Pablo no se detiene ahí, sino que insta a los maridos a poner en práctica el amor sacrificial de Jesús. Y Pablo no se detiene ahí, sino que pasa a detallar el objetivo de ese amor sacrificial. Fíjese verso 26. Dice, para santificarla, para hacerla, presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga. Se espera de nosotros que seamos una nueva creación. Por ello, nuestra identidad en Cristo tiene que afectar en mi matrimonio. Porque ahora soy, como dice Corintios, si alguno está en Cristo, ahora es una nueva criatura. Somos llamados, este llamado, y como lo mencionábamos en medio de la reunión, este proceso que comienza el día que creímos en Jesús y que conocemos como la santificación, sin duda el matrimonio no está exento de que en el matrimonio y Dios lo use para nuestra propia santificación. Aquellos que estamos casados, creo que es de los instrumentos que más usa el Señor para nuestra propia santificación, ¿no? Nuestro cónyuge a quien el Señor nos ha dado. Y el Señor nos demanda aquí, ¿no?, a nosotros tomar el ejemplo de nuestro Salvador, de entrega total, de darse a sí mismo, de no demandar o condicionar el darme a mí. Sin duda, como mencionábamos recién, somos diferentes porque el Señor nos creó diferentes, pero cuando a veces tenemos esta actitud hacia el otro, ¿no? Hombres, ¿no? ¿Has escuchado? Muchas veces justificada, ¿no? Y de los hombres, mujeres, bueno, son así. Desde la perspectiva bíblica, el matrimonio salva ese abismo de separación, que es real. Pero en el matrimonio, la aceptación del sexo opuesto se hace plena. No solo aceptamos las diferencias por razón de que somos diferentes, sino que nos esforzamos y luchamos por superar esa otra edad. Dice Keller, lo estoy citando a él, siendo, la esposa de él, Katy, siendo el resultado una potenciación de las distintas cualidades que pueden así florecer y culminar en un crecimiento para madurez y realización personal. Porque el cristianismo y los creyentes no han estado exentos del egoísmo al abordar el matrimonio. De llegar al matrimonio y pensar, bueno, ¿qué obtengo yo de esto? Abordándolos de cuál es lo que yo debo cumplir o qué debo de esperar de ella o de él. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué es lo que yo tengo que dar? ¿Cuánto estoy dando yo? ¿Cuánto me estoy entregando así como Cristo se entregó por mí? Porque el modelo que conocemos hoy día es un modelo que, como dijimos, es reciente. Y el modelo que tenían aquellos que recibieron esta carta era de su tiempo. Y muchas veces, como dijimos, quisiéramos que se nos proporcionara una lista de lo que conviene a los hombres o a las mujeres hacer, qué es lo que deben y no deben hacer. Pero creo que a propósito la Biblia guarda silencio a esa lista, porque nos desafía a tomar ese ejemplo. Muchas veces nos hemos preguntado, o quizás no, pero ¿por qué Cristo, por qué Él dejó su gloria? ¿Por qué no lo hizo el Padre? ¿Sabe usted la respuesta? No. Lo que sí sé, que cuando Él se sometió de forma voluntaria, y su obediencia y sumisión no fueron una muestra de debilidad, sino de grandeza.
Y eso ya nos va dando un ejemplo de lo que pide el Señor a las esposas. Y a los hombres también, de someterse. En el hogar, la Biblia instruye a hombres y a mujeres a reflejar sus dones diferentes. A las esposas se les exhorta de forma más directa y con mayor frecuencia a hacer ayuda idónea, a dar ánimos al marido. Mire, si hay otro pasaje como Efesios, Colosenses, Primera de Pedro. Solo vamos un momento, lo vamos a leer ahí. Primera de Pedro capítulo 3, versos 1 y 2. Dice: asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no queden a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y comienza a dar instrucciones allí, más adelante también, a verso 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de las gracias de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Se nos da instrucciones específicas a cada uno, sí. Más directamente, a veces con mayor frecuencia, cuidar de los hijos en la marcha del hogar, como dice Tito, capítulo 2, ¿no? Allí, después de Timoteo, allí Tito, capítulo 2, versos 4 y 5, ¿no? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, ser prudentes, castas. Pero también a los maridos se les exhorta más directamente o con más frecuencia a ser líderes, a proveer para su familia, a protegerla, como lo vemos aquí, a sustentarla y cuidarla. Pero no se le... no se descuida o no guarda silencio en cuanto a su obligación en el cuidado y en la crianza de sus hijos. Cuando vamos a 1 Timoteo, cuando habla ahí en cuanto a algunos requisitos para los hombres, porque esto no es solamente para el liderazgo, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Entonces, si dice la mujer está a cargo de esto, bueno, el hombre también. Obviamente, en nuestra diferencia, tenemos esa disposición o ese lugar para donde el Señor también nos manda a cumplir, ¿no? Cada uno con su obligación. Pero lo que el Señor creo que hoy día nos quiere desafiar es ver que esto no se trata de qué es lo que tengo que hacer yo en cuanto a deberes o demandas, sino que esto se trata en mis relaciones de entregarme, así como Cristo lo hizo. Si tenemos un ejemplo es ese. El Señor se entregó por completo para mí. Tenía unas pequeñas notas, solamente las quiero mencionar por encima, porque alguno dirá, bueno, yo ya no estoy casado. Bueno, esto el Señor también es para ti. Jesucristo, nuestro mayor teólogo de todos los tiempos, incluso Pablo, probablemente Pablo, yo creo que no se casó, Jesucristo tampoco lo hizo. Por lo tanto, son ejemplos que también nos da que no porque no estamos en esta condición no vamos a considerar esto como instrucción para nosotros, ¿no? Porque el Señor, la profundidad de la enseñanza, ¿no? Y muchas veces, nuevamente, no es una crítica, pero muchas veces nosotros desde el cristianismo vemos que si alguien no llegó al matrimonio o no se ha casado, pareciera que su vida está incompleta. No es así, ¿no? No es el único fin para los hijos e hijas de Dios llegar al matrimonio. No hay ninguna realización del ser humano que se completa en el matrimonio. Por eso Pablo en Corintios dice, yo quisiera evitarles esto porque trae mucha aflicción. Por lo tanto, a aquellas personas que no están en esta condición, no deja de ser importante considerar lo que Pablo está hablando aquí, porque pone como parangón a nuestro Salvador, y hemos de imitarle. Ya lo dice, comenzando el capítulo 5, sed imitadores de Dios como hijos amados. Como Cristo nos amó, bueno, como Cristo se entregó, hemos de hacerlo nosotros. ¿Cómo está siendo tu entrega en la vida conyugal? Pero, ¿cómo está siendo tu entrega a Dios? Porque de allí parte para que eso afecte mi vida conyugal y a mis relaciones. ¿O estás esperando recibir algo para dar? El Señor nos demanda entregarnos por entero. Miren, no son uno, son muchos los pasajes que tenemos en la Escritura que nos desafían
a entregarnos a Él, a vivir plenamente para Él. Mire, cantábamos una de las himnos, dice todas las promesas del Señor. Si hay una promesa que siempre viene a nuestra mente, y cuando decimos, bueno, alguna promesa, Salmo, ¿no? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Esa idea de encomienda es precisamente esta. Entrégate por entero al Señor. ¿Lo estás haciendo tú? ¿Yo soy un creyente? Sí, soy un hijo, una hija de Dios, pero me estoy entregando por entero de la misma manera que el Señor se entregó a sí mismo por mí. Estoy dejando que el Señor tome todo lo que soy. Mire, ejemplos en la Escritura, hablamos ayer, ninguno de los grandes personajes de la Escritura fueron perfectos. Pero tenemos el ejemplo de Abraham, que salió sin saber a dónde iba. A Ana, que esperó mucho tiempo sin saber cuándo iba a pasar. A María, que esperó un milagro sin saber cómo iba a suceder. A José, que confió en los propósitos de Dios sin saber el porqué de las circunstancias. Pero cada una de estas personas se sometió a Dios plenamente. Y de eso se trata. Cuando yo me someto a Dios entregándome por entero. ¿Lo estás haciendo tú? Bueno, este texto tiene sin duda un evidente valor para la comprensión de la relación matrimonial y lo vamos a ver en detalle la semana que viene. Sin embargo, creo que el tema central va mucho más allá. El enfoque principal está en la relación entre Cristo y su iglesia. Y los temas clave son el amor de Cristo y la unidad de los cristianos con Él. Esta relación con Cristo es la que dirige las demás relaciones personales entre creyentes, marido, mujer, hijo, padre, siervo. Señor, ¿cómo está mi relación con Cristo? Es lo que va a dirimir de alguna manera el resto. Recuerden, nunca lo horizontal va a mejorar si no mejora verticalmente mi relación. ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo está siendo tu entrega?